Buenos días. Feliz sábado. Gloria al Señor. ¿Hay gozo? Hermana Zoraida, ¿qué tiempo tenemos? Perfecto. Antes de empezar, quiero, ¿verdad?, compartir una nota actual y pues para saber cómo voy a venir la próxima vez. Yo me vacuné hace 2 días, hace 3, el miércoles. Y el plan es pues que el país regrese a lo normal, ¿verdad? En la medida que las personas se vayan vacunando, pues todo va a regresar a lo normal. Y pues que créanme que aunque parece que no, hay muchas personas que ya se están vacunando. Y por ejemplo, en mi compañía, pues ya, cuando tú te vacunas, tú puedes trabajar sin máscara. Hay otras instituciones que todavía no, pero que un poquito después sí. Y hay otras instituciones que todavía no. Entonces les pregunto a ustedes, ¿verdad? Porque ustedes son una iglesia que tienen su propio liderazgo. ¿Ustedes van a seguir esa norma o vamos a seguir usando la máscara aun cuando estemos vacunados? Porque nos van a dar una tarjetita para identificarnos como que estamos exentos. ¿No se sabe? Claro, claro. Pues entonces cuando sepan, ¿verdad?, me indican y yo pues gustosamente vendré sin máscara el próximo sábado, que es el 3 de julio. Ya para esa fecha yo no la tengo que usar. Pues después que uno se vacuna hay que esperar 14 días más, así que todavía me falta. Muy bien, hermano. Si te sientes bien contento, di amén. Diache, ese amén estuvo como flamélico, macilento, ¿no desayunaron? Si te sientes bien contento, di amén. Amén. Si tú amas al Señor, di aleluya. Aleluya. Si tú crees que Cristo viene, di gloria a Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es hora de poner las manos en el arado y nunca volver atrás. Cristo viene pronto. Amén. Hermanos, yo no predico un sermón sin la dirección de Dios. Este sermón yo lo prediqué aquí ya, pero por alguna razón, por medio de la hermana y Dios mismo, y Dios no se equivoca, Dios me pidió que lo predicara otra vez. Ella me dijo, puedes repetir, y Dios me dijo en casa, mira, ese es. Así que algún propósito Dios tiene, ¿verdad? No obstante, aunque lo vamos a presentar otra vez, hoy le vamos a dar un enfoque diferente, pues porque Dios nos dota, ¿verdad?, de capacidades. No lo vamos a presentar exactamente igual. Y vamos a enfatizar más la tercera parte, que es la conversión. Busquemos entonces en 2 de Corintios, capítulo 3 y verso 18. Leemos, oramos y empezamos. 2 de Corintios 3, 18. Y dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Oremos.
Padre, hemos abierto tu palabra. Te pedimos que por los méritos de Cristo, tu Hijo, tú nos limpies con tu sangre, nos hagas dignos de estar en tu presencia y nos capacites para hablar y oír. Señor, derrama tu espíritu sobre nosotros para que podamos escuchar con un oído dócil y dispuesto a ser enseñados. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros dijimos que la segunda carta de Corinto es una continuación de la primera. En la primera carta hubo problemas. La iglesia estaba dividida. Unos eran de Pablo, otros eran de Pedro o Cefa, otros de Cristo, otros de Apolo. Tenían 1000 conflictos ellos. Pero el apóstol Pablo estaba corrigiendo esos males, estaba un poquito adolorido porque le escribió con un lenguaje fuerte. En esta iglesia de Corinto había homosexuales, lesbianas, borrachos, ladrones, maledicientes, gente que adoraban a Baal, gente de la inmoralidad sexual más baja, así como fui yo, que Dios los rescató y hizo una iglesia nueva allí en Corinto donde no parecía que el evangelio pudiera triunfar. En esta carta, pues Pablo está respondiendo al arrepentimiento de los corintios en la primera, porque algunos de ellos decidieron apartarse de Cristo, regresaron otra vez al culto de los falsos dioses, idolatría y homosexualismo y todo eso, y orgía, sexo en grupo, se volvieron atrás. Pero como ellos se arrepintieron a la carta, al mensaje de Pablo en la primera carta, pues ahora Pablo está regocijado y le está respondiendo una segunda. ¿Ves? Pero no solamente enfoca Pablo ese aspecto de que ellos se arrepintieron y de que pues ahora estaban de nuevo en los caminos del Señor y que eso lo llenaba de regocijo a él y que Dios lo consoló grandemente por eso, entre otras cosas, sino que él se está enfocando en una defensa enérgica de su ministerio, porque esto es una cosa que a algunas personas no les gusta que se mencione, pero lo tenemos que decir, hermanos, porque es importante para que no seamos engañados. El que se deja engañar se pierde eternamente. ¿Cuánto nos queremos perder eternamente aquí? ¿Verdad que usted no quiere que lo engañe? Entonces es importante que lo digamos, porque nosotros queremos perseverar para ser salvos. Decimos amén. Los judaizantes estaban confundiendo la iglesia de Cristo. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran aquellos judíos que eran fariseos y que eran saduceos, que habían creído en Cristo, pero que seguían conservando las costumbres antiguas de Moisés, del pacto antiguo de Moisés, ¿verdad? Y el problema que tenían estos judaizantes, usted lo puede leer en Hechos capítulo 15, era principalmente dos cosas. Ellos le estaban exigiendo a los cristianos que se tenían que circuncidar para ser salvos. Y recuerden que la mayoría de los cristianos eran gentiles, ellos no eran judíos, ellos no estaban circuncidados. Y segundo, que tenían que guardar la ley de Moisés, la ley de los ritos y ceremonias. Lo que se llama el antiguo pacto en la Biblia, que Pablo, el gran teólogo, él le llama el antiguo pacto, ¿verdad? O el primer pacto. Esto trajo pues una confusión, una contienda no pequeña en la iglesia. Y como resultado, pues Pablo tuvo que hacer una defensa enérgica de su ministerio, aquí particularmente con los corintios. Y si usted lee los escritos de Pablo, usted va a notar que él tiene esa nota constante en todos sus escritos, porque en todos los lugares que Pablo predicó, allí estaban los judaizantes tratando de derribar su obra, porque ellos lo criticaban diciéndole que era un judío traidor, porque él no apoyaba las costumbres de Moisés. Pero era mentira, porque era algo que había quedado abolido, y él lo explica en este capítulo, ¿verdad? Lo primero que les dice en el capítulo 3, en el verso 1,
porque los judaizantes también estaban influenciando con respecto a este particular, exigiéndole a las personas, para tener credibilidad en la iglesia, que tenían que tener una cartita de recomendación de alguien o de los hermanos de la iglesia, o que se tenían que recomendar ellos mismos. Él les dice: volvemos nosotros otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Él está defendiendo su ministerio. Él es un apóstol de Jesucristo y él no tenía por qué presentar cartitas de recomendación, porque todo el mundo sabía que él era un apóstol de Cristo y que él era el fundador de esa iglesia, ¿verdad? Que esos hermanos que antes fueron orgías, que fueron homosexuales, que fueron lesbianas, que fueron borrachos, que fueron maledicientes, que fueron ladrones, que fueron lo peor de la sociedad, moralmente hablando, fueron transformados por la gracia de Jesucristo, por su ministerio. ¿Qué mayor carta de recomendación que esa? Entonces él enérgicamente está defendiendo su ministerio, porque los judaizantes lo estaban desafiando como un falso apóstol, porque él no seguía la ley ceremonial, que había quedado abolida. Y por eso le dice: mire, nuestra carta de recomendación son ustedes mismos. Ustedes mismos, las vidas de ustedes que fueron escritas por nuestro ministerio, no con tinta, sino con el Espíritu. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Fueron escritas por las vidas de ustedes como vidas nuevas por el Espíritu Santo, a través de nuestro ministerio, a través del ministerio de Pablo y de sus colaboradores, porque Pablo tenía un equipo inmenso de trabajo. Decimos amén. Entonces Pablo les dice: mira, yo no necesito carta de recomendación. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Cómo se van a dejar arrastrar ahora por una nueva doctrina de judaizantes, cuando ustedes saben que yo soy el fundador de esta iglesia? Cuando ustedes saben que Cristo me llamó al ministerio y que la prueba más eminente al respecto son ustedes mismos, lo que eran antes y lo que son ahora. De modo pues que él presenta esa defensa enérgica de su ministerio. Entonces, paso seguido, él comienza a decir que su ministerio es un ministerio del nuevo pacto, no es un ministerio del antiguo pacto, ¿verdad? Y esa exposición él la divide en tres partes. Él dice: primero, nosotros somos ministros del nuevo pacto en la dimensión de que somos ministros del Espíritu, no de la letra. Segundo, somos ministros de gloria. Y tercero, nuestro ministerio es un ministerio de liberación y de transformación. Vamos a esos tres puntos y vamos a enfatizar el punto final, como les dije, y vamos a ser fieles al tiempo. El primer pacto, ¿verdad? O el antiguo pacto, es el pacto que Dios estableció con Moisés cuando el pueblo salió de Egipto. Se le llama primer pacto o antiguo pacto porque la sangre de aquel pacto fue derramada primero que la de Cristo. La de Cristo fue derramada después. Por eso se le llama antiguo pacto. Pero déjame decirte, amado, que es lo mismo. El hombre es salvo en el Antiguo Testamento igual que en el Nuevo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo y su obra redentora desde la eternidad es el único medio de salvación que tienen todos los seres humanos. Ahora, la diferencia era que en el antiguo pacto Cristo estaba representado en símbolos, en figuras, en un corderito, en una palomita, en un becerrito, en un carnerito, en un macho cabrío. Todos esos animales eran símbolos de Cristo, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan, que vendría realmente a obrar la redención del hombre. Por lo tanto, él dice que aquel era el antiguo pacto, pero que él está en el nuevo, que él no es ministro del antiguo, sino que es ministro del nuevo. En otras palabras, que él está en el esplendor más glorioso de la era del Evangelio. Porque aquel era una representación, pero Pablo está como un ministro de la realidad misma.
Cuando Moisés ministró al pueblo, la salvación se revelaba por medio de una figura. El santuario terrenal, que representaba el santuario del cielo. El sumo sacerdote, que representaba a Jesús como sumo sacerdote. El cordero, que representaba a Jesucristo, el sacrificio por los pecados del mundo. ¿Se fijan? Todo aquel ministerio de salvación del Antiguo Testamento era una representación. Pero Pablo dice, nosotros ya no estamos allá, nosotros estamos acá. En la realidad misma ya Cristo entró como sumo sacerdote y rey en los mismos cielos y está sentado en el trono de la gracia y podemos llegar a la presencia de Dios por medio de Él. Nuestro ministerio es un ministerio del nuevo pacto, es un ministerio superior, es un ministerio más glorioso. Es un ministerio más poderoso que nos acerca más a Dios y que anuncia que el reino de los cielos está mucho más cerca todavía. De modo que él hace esa defensa porque aquellos lo estaban denigrando o tratando de rebajar, porque como él no guardaba la ley de los ritos y ceremonias, pues le decían que él era un falso apóstol. Pero Pablo dice, todo lo contrario, nuestro ministerio es superior, estamos en una era superior. Nosotros estamos velo adentro por la fe, donde entró Jesucristo como precursor para nuestra salvación. Qué tremendo, ¿verdad? A mí me encanta el apóstol Pablo porque este apóstol vivió unas cosas que nadie vivió. ¿Quién tuvo unas victorias misioneras como él? Homosexuales convertidos a Dios, lesbianas convertidos a Dios, gente que dejaron de adorar a Baal y de tener sexo en grupo, convertidos a Dios, líderes de iglesia, trabajando para Cristo, convirtiendo a otros al evangelio de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Pablo lo logró. Y déjame decirte que en este tiempo eso sigue sucediendo, esas cosas se siguen practicando y Dios sigue rescatando personas de esa vida corrompida. El pastor Ortiz, no se crea, mire, ustedes saben que yo soy bien diáfano con ustedes, yo no les oculto nada. Yo estuve en droga, marihuana, cocaína, sexo en grupo, yo hice todas esas cosas. No lo estoy diciendo porque me creo que soy mejor que ellos, porque estoy en la iglesia con un gabán y me creo más santo. No. Yo pasé por todo eso. Yo practiqué todas esas cosas. Pero hace 27 años que vivo una vida nueva en Cristo y ni una vez me he vuelto hacia atrás. Alguien dice amén. Porque el mismo Jesucristo que por medio de Pablo sacó a los corintios de la inmoralidad espiritual y los trajo al evangelio de Jesucristo es el mismo que está operando hoy, es el mismo que me rescató a mí y es el mismo que está rescatando a miles y millones de personas hoy. En la iglesia adventista, por medio de mi ministerio, hemos traído muchas personas, algunos que eran homosexuales, otros pues que estaban en drogas, en diferentes problemas, algunos son hasta pastores, otros son ancianos de iglesia, otros son directores de diáconos, etcétera. Dios está haciendo una obra maravillosa, hermanos, pero a veces nosotros queremos limitar la potencia y el poder que tiene el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo para rescatar a los pecadores. Y por eso me encanta Pablo. Me encanta porque se parece tanto a mí, aunque él nunca practicó lo que yo practiqué, pero en su ministerio se parece mucho a mí, yo me parezco a él. Y entonces él dice, nosotros somos ministros del nuevo pacto. Primero, somos ministros del Espíritu. No somos ministros de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ustedes saben que los fariseos del tiempo de Jesús, es una nota triste, hermanos, pero gloria a Dios que algunos de ellos se convirtieron, decimos amén, porque el mismo Pablo era un fariseo, el que está hablando es un fariseo convertido. Ellos, pues, con tal de estar promoviendo sus exigencias, en lugar de atraer, repelían. Ustedes saben que los fariseos, ¿qué decían de Jesucristo en Lucas capítulo 15, versos 1 y 2? Ay, a los pecadores recibe y con ellos come. Porque Jesús se sentaba a comer a la mesa con los publicanos, con las prostitutas, con la gente de dudosa reputación. ¿Cómo los vamos a alcanzar, hermanos, si no nos sentamos a comer con ellos? ¿Cómo los vamos a rescatar para el cielo si no compartimos con ellos, si no llegamos a donde ellos están? ¿Verdad? Y claro que Jesús hizo todo eso sin corromperse, porque él sabía cómo trabajar con la gente, pero no los desechó, no los echó a un lado porque eran rameras o porque eran pillos o porque eran lo que fuera.
El Señor se sentaba a comer con ellos, compartía con ellos, se reía con ellos y aprovechaba la oportunidad y elevaba sus pensamientos hacia el cielo, hacia la esperanza de una vida mejor en Él, en el reino de su Padre. Pues, por lo tanto, Pablo dice, mira, yo soy un ministro del Espíritu, no de la letra. Yo no estoy dándole con la letra a la gente por ahí. Mira que te vas a perder, mira que tú eres malo, que tú esto, que tú lo otro. Yo te hablo del poder que tiene el Espíritu Santo para cambiar vidas. Y por eso ustedes están aquí. Decimos amén. Su ministerio era un ministerio del Espíritu, no de la letra. Nosotros no debemos estar, hermanos, enfatizando. El que no hagas esto, el que no hagas lo otro, el que no hagas aquello. Hermano, cada corazón es diferente. Cada persona está en su nivel espiritual con Dios. Y hay personas que posiblemente que estén afuera de la iglesia, que no tienen el conocimiento que nosotros tenemos, que es probable que estén más cerquita de Dios que nosotros. Porque Dios no da el Espíritu Santo según el conocimiento que nosotros tenemos, sino que lo da según la fidelidad que nosotros le manifestamos a Él, según la luz que hemos recibido. De modo que Pablo dice, mira, olvídate de la letra, eso de estar dándole cantazos a la gente para que se conviertan a Dios o para que sean cristianos, eso no funciona. El Espíritu, nosotros somos ministros del Espíritu. El Espíritu eleva al pecador del fango, del lodo cenagoso y lo sienta en el trono de Dios en las alturas. Pero la letra los aleja de Dios, dice Pablo. La letra los expulsa de la iglesia. La letra les troncha su esperanza, pero el Espíritu redime al hombre. Somos ministros del Espíritu. Segundo, él dice, nuestro ministerio es un ministerio glorioso. Y entonces él dice, si el ministerio de Moisés fue con gloria, del antiguo pacto, tanto que Moisés se tenía que poner un velo en el rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en aquello que había de perecer. Y hace la pregunta tremenda en el verso 8, ¿cuánto más no será mucho más con gloria? El ministerio de la justificación, el ministerio del Espíritu, el ministerio que da vida. Porque ustedes saben que los judaizantes, ellos se amparaban en quién. Nosotros somos hijos de Abraham, siempre le decían a la gente para humillarlos, ¿ves? Nosotros somos hijos de Abraham, ustedes son hijos de fornicación, ustedes son unos paganos allá, perdidos. No era eso lo que decían. Nosotros somos discípulos de Moisés, decían. ¿Y tú quién eres? Tú eres un hijo de fornicación, le dijeron a Jesús en varias ocasiones. Ellos tenían un orgullo religioso tremendo. O sea, que para nada ayudaba a la causa de Dios. Y claro, no estamos quitando las posibilidades de estas personas. Recordemos que Pablo era un fariseo. El que está hablando es un fariseo. Pero él dice que ese método que ellos usaban no era bueno. Que cuando él aprendió a trabajar con el Espíritu, entonces fue exitoso como ningún otro. Decimos amén. Porque hermanos, el misionero más grande de toda la historia, después de Jesucristo, fue un fariseo. Parece paradójico, ¿no? Pero es así, Pablo era fariseo. Y siguió siendo fariseo hasta la muerte. Pero convertido. Decimos amén. Era un fariseo convertido. Nadie tuvo las victorias que él tuvo. Y era un fariseo. Pero él entendió a Jesús. Él aprendió a trabajar como Jesús trabajaba. Y por eso Dios lo usó como a nadie. ¿Alguien dice amén? Él dice, mira, el ministerio de Moisés fue glorioso. Ellos se tenían que poner Moisés se tenía que poner el velo en el rostro porque los hijos de Israel tenían miedo de acercarse a él. Porque la gloria de Dios, cuando Dios hablaba con Moisés, estaba impregnada en su rostro. De tal manera que su rostro resplandecía como un bombillón. Pero él dice, yo fui camino a Damasco y yo vi una gloria superior. Yo vi una gloria que superaba el resplandor de la luz del día a las 12 del mediodía. Dijo en su testimonio, la gloria de Cristo es superior. Es mucho más gloriosa, el ministerio de nosotros es superior. Ustedes no pueden jactarse sobre nosotros porque Moisés se tenía que cubrir el rostro con un velo, porque yo vi cara a cara a Jesucristo y nosotros estamos en la era del Espíritu. Nosotros estamos en un ministerio más glorioso, porque ya Cristo murió, resucitó y se sentó en el trono a la diestra del Padre a ser nuestro sumo sacerdote y rey, y desde allá nos manda el Espíritu, la gracia transformadora que rescata pecadores para el cielo. Es un ministerio mucho más glorioso, dice él.
Y la razón por la cual él dice que es más glorioso es porque aquel ministerio del antiguo pacto perece, ya estaba abolido, no va a durar por la eternidad. En cambio, el ministerio de Cristo, que es la realidad misma, la esencia misma de lo que aquello representaba, está presente en sus días, está presente hoy y durará por la eternidad. Decimos amén. Ahora mismo Cristo está ministrando como sumo sacerdote y rey en el trono de Dios, en el juicio investigador en nuestro favor, en el favor de todos los hijos de Dios, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero cuando ese ministerio se acabe, hermanos, decimos amén. Cristo será nuestro maestro glorioso en gloria por los siglos sin fin. Vamos a entrar en una dimensión nueva del ministerio de Cristo para con nosotros. Cuando se acabe su ministerio como sumo sacerdote, pues Él va a ser el maestro, el Señor, el Salvador por toda la eternidad. Es un ministerio que permanece, no perece como el del antiguo pacto. Y de hecho, Elena G. de White dice que el tema de la redención de Cristo será el cántico y el estudio de los redimidos por los siglos sin fin. ¿Alguien dice amén? Yo digo gloria a Dios, porque no nos ha tocado vivir en el mejor momento de la historia, hermano. Ellos recibieron y no lo estamos despreciando, denigrando por ellos, sino que hemos tenido un privilegio superior nosotros. Ellos estuvieron en el tiempo de la figura. Nosotros estamos en la realidad misma, dice Pablo. Y eso te incluye a ti, hermana Zoraida, a ti, hermano Arévalo, al hermano Carlos, ¿verdad? Heriberto, a todos los demás, porque ustedes son ministros del Espíritu, ustedes son ministros de Cristo. Todo aquel que trabaja para Dios, todo aquel que procura acercar los pecadores al reino de los cielos, es un ministro de Cristo, es un ministro del Espíritu. Decimos amén. Y él dice que es tremendo, o sea que es superior. Ahora, él menciona un detalle que es lo que trae conflicto ahora, y fue lo que trajo conflicto en el tiempo antiguo con respecto a poder entender la voluntad de Dios como Dios quiere. Él dice que el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quiénes? De los que ministraban en el antiguo pacto y de los que ministraban en el nuevo pacto, pero siguiendo las instrucciones o las pisadas del antiguo pacto. ¿Por qué su entendimiento se embotó? Dice Pablo. Vamos a buscar el verso para que ustedes lo lean, ¿verdad? Dice el verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque cuando leen todavía hoy el antiguo pacto, es decir, el evangelio representado en el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, añade, cuando se lee los libros de Moisés, dice, el velo está puesto, ¿verdad? No pueden entender, pero luego dice, mas cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, porque él dice que el velo que representa el pecado y la falsa comprensión del Evangelio de Jesucristo únicamente puede ser quitado ¿por quién? Por Jesucristo. Jesucristo lo dijo en Juan 5:39. Él dijo a los fariseos, le dijo, escudriñáis las escrituras ya que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué le dijo Cristo? Que en la Biblia estaba el plan de salvación y que ellas testifican ¿de quién? De Él, de Jesucristo, el Hijo de David, nuestro Salvador. El único soberano, el Cristo, Jesús
nuestro Señor Jesucristo. La Escritura habla de Jesús. Él es el personaje central de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. De modo que si cuando nosotros estudiamos la Biblia o cuando la leemos, nosotros no vemos a Cristo allí, nosotros no entendemos, dice Pablo. Estamos embotados. ¿Por qué? Porque no hemos visto la razón de ser de las Escrituras, que es nuestro Señor Jesucristo para vida eterna a todo aquel que cree. Cuando yo leo en el Antiguo Pacto y veo allí a Jesucristo y me entrego a Él, dice Pablo que el velo se quita. Porque me convierto a Dios por el poder de Cristo y por la iluminación del Espíritu Santo, porque Él dice que es el Espíritu glorioso, el Espíritu que da vida, y entonces yo puedo entender las cosas como Dios quiere que las entienda. Me convierto al Señor, empiezo a vivir una vida nueva y voy progresando de gloria en gloria, y cuando peco le pido perdón a Dios para que me levante y para seguir progresando de gloria en gloria hasta que Cristo venga. Pero para que eso suceda, dice Pablo, hay que ver a Jesús en cada página de la Escritura. Del Antiguo Pacto y por supuesto del Nuevo, pero en el Nuevo no es necesario decir eso, porque Cristo está de principio a fin, sin símbolo ni nada, ¿o no? ¿Verdad? Y claro que en el Nuevo Pacto, pues en el Nuevo Testamento también se pueden usar algunos textos bíblicos para ocultar a Cristo. Hay personas que enfatizan más la enseñanza y se olvidan de Jesús. Ya, eso es otro tema, ¿no? Pero se aplica. Cristo tiene que ser el centro. Y cada doctrina que se presente de la iglesia debe girar en torno a Jesús, el tronco del evangelio, el tronco de la salvación, el tronco del reino de los cielos, el centro de nuestra vida. Si Jesús no está, hermano, lo demás no tiene sentido. Porque es solo Jesús el que murió por nuestros pecados y el que resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Es solo Jesús el que nos puede sacar de la tumba y trasladarnos al cielo. Es el que puede hacernos sentar juntamente consigo en su trono para vivir con Dios por los siglos sin fin. De modo que es importante Jesús. Él quita el velo. ¿El velo de qué? Del pecado y de las falsas ideas que no nos dejan comprender a Dios, que no nos dejan comprender el evangelio. Por eso la palabra de Dios enfatiza enérgicamente que necesitamos tener el carácter de Cristo como resultado de su justicia. Eso es justificación por la fe, es decir, quitar el pecado y sustituirlo por la justicia. Eso lo hace Dios. Y necesitamos tener la mente de Cristo. Si antes yo pensaba que era bueno, ahora hablo con la gente que conoce la palabra, el pueblo adventista. Si antes yo pensaba que era bueno comerse el lechoncito, pero cuando leo en la Biblia que me dice, mira, no es bueno, es inmundo. ¿Qué significa que es inmundo? ¿Que la persona se vuelve más sucia que los demás? No, que es una carne que te daña el corazón, te daña tu salud. Por eso Dios lo escribió allí, porque cuando Dios te dice que no, es para protegerte de algo malo que te va a pasar. No es porque Él se deleita en decirte que no, quiero ser el que te aflige y el que se deleita en verte sufrir. Dios no tiene ese espíritu. Pero cuando Dios dice que no, es porque te quiere librar de algo malo que te va a pasar. El cerdo te daña el corazón. La gente se muere antes de los 50 años si come cerdo todos los días. Así que cuando tú ves en la Biblia que dice, mira, no te comas el cerdito, pues entonces tú vas avanzando en fe, ¿verdad? Vas empezando a tener la mente de Cristo. Vas empezando a ver las cosas como Él las ve, aunque eso no significa que los que comen cerdo se van a perder, ¿verdad? Porque otra vez es según el conocimiento que tienen. Pero si no se enteran a tiempo, duran menos. Hasta los mismos paganos te lo dicen. I don't eat pork, because those who eat pork live less. La gente que come puerco duran menos. Paganos que ni van a la iglesia saben eso. ¿Ves? De modo que es importante, hermanos, que nosotros también empecemos a tener la mente de Cristo. ¿Ves? Y eso es lo que quiere hacer Dios por su Espíritu y por Jesucristo, quitar el velo del pecado y de la falsa comprensión de su Evangelio y de su voluntad para nosotros. Vamos a la última parte. Y aquí es que vamos a enfatizar más el tiempo que queda.
Pablo dice, el ministerio nuestro es un ministerio de liberación y transformación. Él dice, porque el Señor, hablando del Espíritu Santo, y la palabra que usa es la palabra curios. Dice, el Señor es el curios, que es la palabra Jehová en el Antiguo Testamento para referirse a aquel que tiene vida en sí mismo, aquel que es eterno, aquel que sostiene todas las cosas con su poder, aquel que puede dar vida a los otros, que tiene vida original que no deriva ni proviene de ninguna otra vida. Él dice, porque el Espíritu es el curios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En otras palabras, él dice que el ministerio del Espíritu es tan glorioso que por medio del Espíritu Dios nos puede rescatar de cualquier pecado que estemos viviendo. Y que el Espíritu es tan glorioso, tan exaltado, tan supremo como el mismo Cristo y como Dios el Padre, porque se le dice curios. Jehová, el Eterno. Decimos amén. Esa palabra se usa para los tres, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, pero aquí Pablo la está usando para el Espíritu. Dice que Cristo quita el velo, pero que el Espíritu es el que liberta y transforma como resultado de la obra que hizo Jesús en la cruz, como resultado de su ministerio como sumo sacerdote y rey. Ahora, para que nosotros seamos libertados y transformados, como dice el verso 18, que dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, para que Dios nos pueda libertar día a día y para que Dios nos pueda transformar a la imagen y semejanza de Jesús, del Espíritu y de Dios el Padre. Es necesario que nos convirtamos. Porque ¿qué dice el texto? Pero cuando se conviertan, vamos a buscarlo para que vean cuál es. El 16. Pero cuando se conviertan, el velo se quitará. Y con esto, hermanos, vamos a cerrar. Tenemos 4 minutitos todavía. Voy a ser fiel, porque estoy creciendo, hermano, no crean que no. Uno tiene que seguir aprendiendo, ¿eh? Hay que dejarse guiar por los hermanos y por otras personas que saben hacer las cosas bien. El mismo Pablo, que era Saulo de Tarso, Nicodemo, José de Arimatea, eran fariseos. Vamos a hablar de fariseos porque esto es una guerra de fariseo con fariseo. Nosotros los pecadores no tenemos nada que ver con eso. Eso es una cosa ya entre ellos. Pero vamos a hablar de ellos. Estos 3 fariseos se convirtieron a Dios. Decimos amén. Por el Espíritu y porque Jesucristo quitó el velo en sus mentes. Quitó su pecado, quitó su falsa comprensión del Mesías y lo llegaron a entender como el Mesías bíblico y se convirtieron y se van a salvar. Y eran fariseos. Amén. Pero ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Un texto que todos lo conocemos, hermana. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después le repite, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se le presentó a Nicodemo la condición más importante para entrar en el reino del cielo. La salvación, la conversión. La persona que no se convierte a Dios no puede ver las cosas espirituales, no puede ver la mente de Cristo, no puede ver su carácter, no puede entrar en su reino. Sin Jesús es imposible, dice Jesús mismo. Tienes que nacer de nuevo, te tienes que convertir. Y cuando Nicodemo preguntó, ¿y cómo se hace eso? Porque Nicodemo quedó arrobado, así sorprendido de la tremenda y profunda enseñanza del Señor. ¡Wow, Señor, qué tremendo! ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo se logra eso? Preguntó. Y Jesús le dijo, porque como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado
para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15. Y después le presentó el testimonio de Abraham, que lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu es, dijo Jesús. En otras palabras, Cristo mencionó dos cosas para que la persona se convierta. ¿Cuáles son? Uno, ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo levantado por todos nosotros, estrellado en la cruz del Calvario, pero después resucitado y entronizado como Rey de la gracia, y será pronto el Rey de la gloria. Y segundo, la obra del Espíritu. Como resultado de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, el Espíritu viene a dar una nueva vida. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Como dijo Juan, el apóstol Juan lo entendió muy bien en primera de Juan 5:4 y 5. Él dijo: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y después hace una tremenda pregunta y dice: ¿quién es el que vence al mundo sino aquel que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios? Él dice que cuando nosotros vamos a Jesús, indefensos, pecadores, homosexuales, lesbianos, adúlteros, fumadores, drogadictos, mentirosos, fraudulentos, pillos, como seamos, cuando nosotros vamos a Jesús y lo contemplamos en la cruz muriendo por nosotros, resucitado para nuestra justificación como nuestro sacerdote en el cielo, y creemos que Él lo hizo para salvarnos, Dios produce por su Espíritu en nosotros una nueva vida y llegamos a poder ver el carácter de Dios y a entenderlo y a entender las enseñanzas de Cristo, y llegamos a estar capacitados para poder entrar en el reino de los cielos. Dice que es por medio de la fe, pero hasta la fe misma es un regalo que Dios te da. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Verso 10. Así que hasta la fe, hermanos, que necesitamos para recibir el milagro, Jesús la da. Solamente tenemos que ir a Él y decirle que lo haga. ¿Habrá alguien que le quiera decir al Señor en esta hora: Señor, queremos mirarte a cara descubierta como en un espejo, para que tú nos transformes de gloria en gloria a tu misma imagen por tu Espíritu? ¿Habrá alguien que le quiera decir eso a Dios? Pase al frente, hermano. Vamos a hacer esta entrega a Dios hoy. Entréguese a Dios conmigo. Hace 27 años que yo abandoné esa vida. Yo era un Corinto en muchas formas, y Dios me rescató. Pero déjame decirte que el bautismo que yo tuve 27 años atrás no me sirve para nada hoy. Hoy yo tengo que nacer del Espíritu otra vez, porque eso se renueva de día en día. Yo siempre lo comparo con un baño, hermano. Acérquense, pasen más cerquita, por favor. No tenga pena. Acérquense. Yo siempre lo comparo con un baño. Usted sabe que si usted no se baña, usted empieza a apestar. Y si sigue sin bañarse, llega el momento donde usted se vuelve un desecho humano. Se le impregna toda la costra, ¿verdad? En la piel, uno se vuelve un desecho humano. Y yo te pregunto, hermana, especialmente hermano, si usted estuvo cortando la finca con un machete, cuando usted llega a su casa, ¿qué es lo primero que usted quiere hacer? Bañarse para sacarse todo ese peso de suciedad, ¿verdad? Y sentirse libre, fresquecito. ¡Ah, qué chévere cuando uno se baña! Pues eso es lo mismo que pasa cuando nosotros recibimos el chubasco del Espíritu. Y día a día hay que bañarse, ¿o no? Entonces día a día hay que recibir la conversión, porque Jesús recibió el bautismo del Espíritu diariamente. ¿Decimos amén? ¿Hay alguien más, hermano? ¿Hay alguien más?
Amén, hermana. Amén. Allá aquel, mira, yo quiero orar por ti. Ven para acá, gigante. Ven para acá. Yo quiero orar por ti porque yo sé que tu mamá, ven más cerquita, ven. Hazme ese favor, compláceme. Yo sé que tu mamá tiene peticiones contigo. Y yo voy a orar por ti. ¿Está bien? Amén. ¿Ya tú estás en la iglesia o no? Ya estás en la iglesia. Pues quizás ella está orando para que Dios te use en un nivel más elevado. ¿Verdad? O para que te vuelvas un misionero con ellos y busquemos a las personas de donde estén y los traigamos al reino de Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a orar. ¿Alguien quiere orar conmigo? Vamos a tener 2 oraciones para rendirnos a la petición del Señor. ¿Alguien más quiere orar conmigo? Yo voy a tener la última. Venga, hermano, vamos a orar. Usted ora primero y entonces yo termino. Oremos. Amén. Padre amado, gracias te damos por este mensaje que tú has enviado a tu pueblo. Padre, que cada uno de nosotros miremos a Cristo y el sacrificio que hizo por nosotros. Amén. Gracias te damos porque ahora sí podemos ver a Jesús cara a cara. Ya no hay ese velo, Señor, que estaba interrumpiendo esa comunión que podemos tener con Jesús. Te damos gracias, Padre, y que cada uno de nosotros, Señor, que nos hemos puesto de pie, declarando que queremos ir a morar contigo por toda la eternidad, que queremos hacer tu voluntad, que queremos, Señor, guiarnos cada día y que el Espíritu Santo cada día pueda morar en nosotros y que podamos, Señor, hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, porque así como nos hemos levantado, el enemigo también quiere que nos volvamos a sentar y que volvamos otra vez a donde estábamos, Señor. Pero Padre, tú eres victorioso. Jesús venció en la cruz del Calvario y nos brinda esa victoria a cada uno de nosotros. Amén. Suplicamos, Señor, para que cada día podamos hacer tu santa y bendita voluntad, que cada día podamos acercarnos a ti y que cada día, Señor, tú nos puedas ungir con el poder del Espíritu Santo. Amén, Señor. Oh Amén. Padre, permanece con nosotros, pues te lo rogamos en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, queremos mirar a cara descubierta, sin velo, el rostro de nuestro Señor Jesucristo, su gloria. Amén. Queremos verlo sanando al enfermo, queremos verlo sanando al ciego, levantando a los muertos, levantando a los paralíticos, extendiendo sus manos delante de ti, Padre, en favor nuestro, para perdonarnos y darnos tu espíritu. Queremos verlo en las páginas de tu palabra y en los símbolos del Antiguo Testamento. Pero, Padre, sobre todo queremos verlo en nuestras vidas. Así sea, Padre. Por eso, Señor, nos comprometemos en esta hora a mirar a cara descubierta, sin velo, como en un espejo, la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Para que seamos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, por el Espíritu de Dios. Bendice esta iglesia, Padre, y cuando pequemos, Padre, levántanos y sigue transformándonos. Así sea, Lo pedimos Padre. por Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermano. Vamos a cantar, ¿verdad? Sí. No se vayan, vamos a cantar el himno. Vamos a celebrar esta victoria. Vamos a cantar el himno. Ok, está bien. Amén. Porque mire, usted sabe